Muy buenas a todos desde Chicago, muy buenas desde la World Fair of Money 2022. Estoy con Carlos Jara, a quien ya le hice una entrevista sobre la moneda guatemalteca. Ahí dejamos pendiente hacer otra entrevista sobre moneda chilena, porque bueno, Carlos Jara es chileno de origen, aunque ahora vive en Estados Unidos, es numismático profesional y yo diría que es de los grandes autores de la numismática chilena. Como dijimos en la otra entrevista, dejamos a un lado a Medina. Sí, pues Medina arriba de todo, así es. Medina es, digamos, el que inició la historiografía numismática hispanoamericana. Entonces, Sí. no se puede... Medina es como Messi, Maradona para Argentina en fútbol, una cosa así. Sí, no se puede alcanzar. Ajá. Pero digamos que, dejando a Medina de lado, Carlos Jara, si no es el principal autor chileno, está muy cerca. Entonces, bueno, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de entrevistarle y que nos cuente sobre la CECA de Chile. Una casa de moneda que yo pude visitar y que además tiene su plaquita. O sea, ahí se está muy bien porque hay otra, está en la calle la plaquita de Fernando VI inauguró esta CECA en 1754, ¿no? No, 44. 44, claro, ya se me están patinando las fechas. Bueno, pues vamos para ahí. Primero, ¿por qué se abre una CECA en Chile? Bueno, básicamente, si uno repasa, digamos, toda la historia de las CECA indianas, siempre que había producción minera con cierta cantidad, digamos, siempre se tenía la idea de que hacer una casa de moneda, instalar una casa de moneda, era buen negocio. Si bien esto al rey o a la corona muchas veces no le cerraban las cifras, ocurrió en algunas instancias, tal como ocurre en la CECA de Santiago de Chile, que hubo privados de mucha plata, digamos, de mucho dinero, muchos recursos, que pagaron la inversión inicial para establecer la CECA, obviamente con todas las de la ley, pagando el quinto o el derecho correspondiente a los metales en pasta que ingresaban y demás, y también el derecho de señoreaje, que era lo que tú cobrabas por acuñar la moneda. En el caso de Santiago de Chile pasa eso, que Francisco García Huidobro se le concede la administración de la Casa de Moneda y él básicamente es el que mueve los hilos para que esto ocurra. Claro, a estas personas eran mineros, grandes mineros, no les compensaba tener que llevar su metal hasta Lima, pues lo preferían acuñar en la propia Casa de Santiago. Entonces dijeron, venga, pues yo aquí pongo dinero y montamos aquí una casa de moneda. Claro, también hay que pensar que ya a mediados del siglo XVIII ya había mucho control de estas ciudades, de estas grandes urbes. O sea, no estamos hablando como en el siglo XVII, donde, bueno, si abrías una casa de moneda en algún lado, que te la puedes liar por cualquier sitio, ¿no? Como se lió en Potosí, como se lió en Popayán, como casi se lía en Lima otra vez, y bueno, entonces ya habían pasado 100 años y ya la cuestión no era la misma. Bueno, entonces ahí se abrió esta casa de moneda, en 1744 y empieza a acuñar en 1749. Y luego los chilenos sois así de majos que lo que acuñáis es oro. Correcto, casi todo era oro, digamos, y parte en 1749, la primera moneda que se acuña es un 4 escudos, en 1749, y si bien justo después, digamos, hacen acuñaciones de prueba que fueron 6 monedas, nunca se sabe qué distribución tuvieron, pero se saben que eran algunas de 8 y otras de 4 escudos, y Medina dice 3 y 3, pero eso en realidad no se sabe, de prueba de 1744, con los puños que habían llegado de España, porque digamos, el grabador reclamaba que los defectos de las monedas iniciales que se ponen en Santiago tenían que ver con... se estaban peleando, digamos, entre el director de Casa de Moneda y el grabador a ver si la culpa la tenían los puños o el volante. Y básicamente se hacen estas pruebas y al final, bueno, ahí se decide lo que es. Todas estas monedas, digamos, del 49 para adelante eran bastante raras hasta que aparece el tesoro en naufragio que le llama Nuestra Señora de la Luz, pero que es el preciado, con monedas, muchas monedas de 1751 para atrás. Eso es un naufragio del Uruguay, que estaba en Uruguay, en el Río de la Plata, ¿verdad? Así es. Ahí aparecieron muchísimas, todas estas onzas peluconas de 1751 y 50 nuevas que hay muchas, bueno, a ver, muchas. A ver, ya estamos hablando de una moneda de unos $4.000. Sí, o sea, tampoco... pero digamos, monedas pero hay, por ejemplo, de una fecha hay 1000 recuperadas oficialmente. Sí, sí.
Bueno, pues entonces estas monedas aparecen casi todas en el Nuestro Señor de la Luz y eso hace que sean bastante más comunes. También aparecieron anteriores, por lo que estás diciendo. Aparecieron del 49 al 51 y apareció también alguna macuquena de oro y de plata de Lima, más que nada. Eso básicamente nada. Y mucha barra de oro como las que viste ahí. Sí, aquí hay unas barras de oro que, bueno, maravillosas. Para cuando haya publicado este vídeo, me imagino que haya publicado el vídeo donde he mostrado las barras de oro. Sí. Bueno, y luego las acuñaciones de Santiago siguen, no solamente se acuñan onzas, también se acuña un escudo, 2 escudos, sí, pero eso siempre es mucho más raro. Todo el oro divisionario, digamos, fraccionario, de Fernando VI y de Carlos III, ya Carlos IV igual, pero con un poco menos, digamos, pero todo el oro de Fernando VI, para hablar de las primeras acuñaciones, es de extrema rareza, el fraccionario. Sí. Digamos, se conocen y no se hace todos los años. Digamos, ahí de memoria te puedo cantar, qué sé yo, el 4 escudos del 52 se hicieron 600 piezas, se conocen 2, el escudo del 54 es único, el escudo del 55 sobre 4 se conocen 2, el del 56 se hizo pero no se conoce, el 2 escudo del 58 hay 3 piezas y así. Vale, entonces cuando hablamos de oro fraccionario, estamos hablando de denominaciones menores al 8 escudos. Sí. O sea, entendemos que el 8 escudos sería la unidad y lo más pequeño sería la fracción. Correcto. Entonces, eso es todo rarísimo. Todo, o sea, digamos, los años... Todo raro, salvo el 4 escudos del 49 que aparece en el barco. Esa aparece bastante. Y el del 50. Del resto, de las comunes se podría contar con los dedos de las manos. Sí. Y lo raro, pues ya es eso, un ejemplar conocido y demás. Y luego ya entramos en Carlos IV y Fernando VII. A mí la verdad es que de los gustos imaginarios de Fernando VII que se hicieron en todas las tecas virreinales, ¿no? Porque claro, sí, llegó José Bonaparte a la península, entonces bueno, pues ahí les vino Dios a ver a los virreinatos americanos, dijeron este gobierno no lo queremos, ponemos a Fernando VII y a través de ahí eso lo utilizamos después para nuestra propia independencia. Bien. Hicieron monedas con el busto de Fernando VII, como no lo tenían, pues se lo inventaron, y yo, de todos los bustos que hay, el mejor de todos es el de Santiago. Bueno, eso ocurre... Ya no por el aspecto estético, sí, sino por el aspecto simbólico, sí, de ponerle como un almirante tradicional de la Armada Española. Sí. Pero hay una razón por eso, y es que el busto, como bien lo dices tú, de Santiago, es mal llamado imaginario porque no era imaginario. ¿No? Recibieron un grabado con... Fernando VII vestido de almirante, por eso es. Y por eso es que se ajusta mucho más a lo que uno esperaría de una seca indiana, digamos. Este buen descubrimiento lo hizo un amigo que se llama Pablo Moya, coleccionista, no sé si tú lo conoces, de Santiago de Chile, bueno, y él publicó un artículo sobre esto en la revista de la Asociación Numismática de Chile. Bueno, pues mira, ahí debería llamarse nunca más busto imaginario, sino que busto de almirante. Busto de almirante. Ajá. Bueno, pues mira, ahí tenemos el motivo por el que el busto de almirante de Santiago tiene, más realismo por un lado y por otro lado una simbología pues mucho más trabajada, ¿no? Vale, y después, pues ya, por cierto, ahí hay unas platas de Carlos III, todo lo columnario es rarísimo. Sí. Todo lo columnario rarísimo, no se hace todos los años. Yo publiqué un libro en el 2005 que explica qué años se hicieron, cuántos se hicieron, pero todos los columnarios son muy raros, muy caros. Los únicos años que hay en cierta cantidad son 1758 y 1768, que entre los dos sumarán unas 30 piezas. O sea, los columnarios de Santiago y de Nuevo Reino son, claro. A ver, o sea, son que te pueden costar $30.000 o $40.000 cada pieza. Y además hay que tener mucho cuidado porque de Santiago hay bastante columnario falso. Sí. Mucho. Sí. Entonces, esa es la típica moneda de siempre comprarla a un profesional. O certificada, o las dos cosas, ojalá. Sí, y que te venga con factura y todo. O sea, no andemos encontrando chollos en columnarios de Santiago que se puede resbalar. Es muy difícil, digamos. Hay dos series grandes, grupos grandes de falsificación. Uno inicialmente que se hizo hace ya bastante años, que se distingue porque está mal hecho en realidad. Sí. La ceca del ensayador es muy grande, el nombre de Santiago es la única ceca en que el nombre en la plata columnaria está escrito integralmente, no está abreviado. Y eso es porque ocuparon los punzones de la moneda de 4 reales. Por eso también la corona sobre los mundos es más pequeña.
Anda. es la de 4. Entonces, pero por eso, digamos, entonces, y ahí en la falsa decía abreviación, pero ahora, bueno, con falsa de origen oriental, moderna, digamos, y hay que tener más cuidado. Ya han hecho, digamos, yo he visto falsas buenas, digamos, de 1768, 1758, bastante realistas, y más como que una moneda rara que la gente no tiene mucho a la mano. Si le cae una de estas monedas de buena primera, le puede parecer buena, hay que tener cuidado. Vale, por eso, mucho cuidado con estas. Después, con ya Carlos III también se acuñaron muy pocas monedas, sí, algunas en más cantidad, ya no estamos hablando de solo 30 ejemplares, me imagino, sí, que haya unos cuantos cientos de ellos. Todo pero lo grande, digamos, de 8 reales y 4 reales, más todavía, de busto de Carlos III es raro también. Ya de Carlos IV ya es factible hacer un date set, como llaman acá en Estados Unidos. Sí, o sea, tener una de cada año. Y de Fernando VII también. También, salvo 2 o 3 años que son raros. Sí, pero bueno, también estamos hablando a lo mejor de entre 1000 y 1810 y 1817, que ahí termina. Sí, pero digo, entre 1000 y 2000 dólares a lo mejor para sí, cada pieza, más o menos, sí, ¿no? Sí. Hasta 5000 para los reales. O sea que, bueno... Sí, sí. Factible, caro, pero... Factible, pero hay que dejarse un dinerito. Sí. ¿Y por qué tan poca plata? Bueno, ahí no habría minas de plata, entiendo yo. Habían pocas minas de plata y había muchas más minas de oro. Entonces la plata salía... No había tanto incentivo para que la plata llegara a la Casa de Moneda de Santiago. De hecho, cuando se descubre otro gran mineral de plata en el norte, cerca de La Serena, en Coquimbo, el gobierno de la época ya republicana intenta hacer una seca en Coquimbo. Ah, bien, pues eso es una cuestión curiosa. Porque, a ver, también hay que decir que Santiago no ha sido... la ceca de Santiago sigue en producción a día de hoy. Sí. Además, no solamente hace monedas para Chile, también las hace para otros países. Llegó a hacer moneda para España, ¿sí? en los años 70. Pero en Chile ha habido más cecas, ¿no? La famosa Coquimbo. De Coquimbo se llegó a abrir la ceca. Llegó a ser medio, o sea, llegaron a hacer monedas de prueba, digamos. Yo también estoy sobre eso. ¿En qué años? 1828. Empieza 1827, se inaugura y hacen monedas todas con fecha 1828 hasta 1831. Pero la mayoría son pruebas. Y ahí, por razones políticas, saquean la casa de monedas, se cierra. O sea que esas son monedas, o sea, es una ceca, digamos, muy efímera. Muy efímera, muy famosa, ¿sí? Otras monedas que se ven en Chile son más que nada occidentales. Bueno, Chiloé. La de Chiloé que... Pero Chiloé dependía del virreinato de Lima, entonces bueno, pero está en lo que es hoy territorio chileno, que es una moneda que hace Quintanilla. Es una de las últimas monedas que se hace bajo dominio español en Sudamérica. Y se hace entre 1821 y 1822. Entre 1821 y 1822. Sí. La cuestión es que en Chiloé estuvieron los realistas hasta diciembre de 1825, si mal no recuerdo. Correcto. Fue el penúltimo bastión realista de toda América. Sí. Bueno, de toda Sudamérica. Claro, que Cuba, sí, claro. Fue Chiloé y el último, sí, que fue un mes más tarde, fue Callao. Correcto. Cuando visité Chile me quedé muchas ganas de ir a Chiloé, a ver si tengo la oportunidad de poder visitar la isla. Mira, la moneda de Chiloé también es una moneda fundida con un molde de un 8 reales de Fernando VII de Lima, que eso yo creo que no es fortuito porque precisamente dependía del y resellada con 2 punzones que dicen Chiloé. Rarísimas, se conocen 3 ejemplares auténticos y 1 o 2 falsos de época, pero como es fundida es muy difícil determinar buenas de malas. Yo hice un estudio sobre eso hace años y para mi gran sorpresa y alivio de autor, apareció hace más o menos 15 años en un museo en España una carta de un soldado de Quintanilla donando un peso de Chiloé y calzaba, el que está ahí todavía en el museo de España, con las características que yo había dicho que eran probablemente las auténticas. Y luego tenemos la ceca de Valdivia. Sí, que la ceca de Valdivia hace moneda en 1822. Inicialmente es moneda para pagarle a la tropa, digamos, moneda de necesidad, muy tosca, muy cruda, que se falsifica muy rápidamente y se recoge en 1831 o 32. ¿no? También es episodio, pero hace muchos años no me acuerdo bien, pero lo interesante es que cuando recogen en 1831, y esto es una moneda realmente de diseño muy burdo, por ejemplo, el 8 reales dice 8.R.
B punto A punto y ya, y la fecha 1822 y se acabó. Al otro lado una columna y ya. Entonces, y sobre un disquito de plata. Cuando recogen la moneda en 1831, hay 5 categorías de falsas. ¿No? Más o menos plata, pero y al final a gente incluso le pagaban, digamos, 3 reales por cada moneda de 8 reales. Claro, ahí, a ver, hay que decir que esto no es algo solamente de Chile, ¿no? O sea, esto es algo que ocurrió en todos los virreinatos en el momento de independencia, sí. Porque hay que decir que esta ceca de Valdivia era de ceca republicana. Sí, republicana. Si bien estuvo como realista mucho tiempo, es republicana. Sí. Ocurrió lo mismo pues en el norte de Argentina, que está cerca de toda esta zona que estamos hablando. Ocurrió también en Perú, en Colombia, en Venezuela, así que estoy recordando yo. O sea, son momentos en los que hace falta moneda, son virreinatos que se acaban de independizar, que obviamente un Estado nuevo necesita, o sea, siempre que hay un proceso de independencia, hay un proceso inflacionario de reducir la moneda, entonces, bueno, pues es la forma que tenían, ¿no? Pues, y al final hacían monedas pues de muy baja calidad, no solo en Chile, sino en todas partes. Eso mismo hizo que apareciesen unos resellos de tesorería para que años después los chilenos... Claro, los chilenos, o sea, hay un problema con la moneda del virreinato del Río de la Plata, de las provincias del Río de la Plata, digamos, que hacen los independistas argentinos cuando ocupan la Casa de Moneda de Potosí el 13 y el 15. En 1813 y 1815. Correcto, sí. Y ahí esa moneda eran de buena ley. Claro, entonces la idea era tener resellos sobre la moneda de buena ley para que... distinguirla de la Rioja, que tenía diseños similares, pero que tenía baja ley. Claro, y esos resellos de tesorería, una vez escribí sobre ellos, se hicieron en un montón de ciudades, no solamente... pero son raros todos. Sí, son muy raros, son de Valparaíso, Santiago, Chiloé, Serena, Concepción, Valdivia. Bueno, pues lo que es tener a un experto que se lo sabe todo de memoria. Muy bien, bueno, pues luego ya, claro, la moneda chilena pues sigue siendo muy interesante durante el siglo XIX, durante el siglo XX incluso, monedas y billetes, los chilenos también tienen billetes muy buenos. Sí. Como digo, su fábrica de moneda a día de hoy hace para muchos países de la región. Y bueno, pues yo creo que aquí hemos dado un pequeño repaso a la moneda virreinal acuñada en Santiago. De todas estas, ¿cuál es tu favorita? La columnaria. Columnaria en Santiago. Bueno, vas a por lo barato entonces. Sí. Barato en relación a lo que vale. O sea, el precio puede parecer alto nominalmente, pero en relación a lo que representa y la rareza, yo creo que no es tan valorado todo lo que podrían estar. Eso probablemente te dé la razón ahí, sí que tienes razón, que si fuese a lo mejor esa misma rareza... moneda de Estados Unidos valdría 3 millones de dólares. Si fuese de Estados Unidos, olvídate, pero si fuera mexicana, valdría 5 veces más. Sí, eso sí que es cierto. Bueno, para saber más, pues los libros, tus libros, ¿cuáles nos recomiendas? Bueno, el que quiera leer un libro no es tan fácil de leer, es un poco tedioso, pero es bueno. Lo que he hecho sobre la ceca de Santiago de Chile. Voy a tratar de publicar a través de mi Instagram pasajes, digamos, en PDF o cosas así, para que la gente los pueda bajar, porque son libros que edité hace mucho tiempo, reducidos, y en realidad ya no se consiguen. El de Coquimbo también, siempre me han pedido que haga una reedición, pero como tú bien sabrás, es trabajo, digamos, y uno a veces no tiene todo el tiempo que quisiera para dedicarse a eso. Bueno, pues si nada, si te animas a publicar o a pasar un PDF con estos libros, yo estaré encantadísimo de darle distribución y que llegue a cuanta más gente mejor. Perfecto. Os dejo en el enlace de esta entrevista, o sea, en la descripción de la entrevista, el enlace a tu Instagram para que te puedan seguir. Y nada, pues seguimos disfrutando de la convención. Bueno, mucho gusto. Un saludo, hasta luego.